Hola, viajeros de las historias. Bienvenidos a Historias al vuelo, donde cada relato despega hacia emociones, aventuras y reflexiones. Abróchate el cinturón y volemos juntos. Descubrí que mi hijastra había sido manipulada por su padre biológico para invertir el dinero de su matrícula universitaria en un proyecto de startup fraudulento. Ahora, esperemos que se sienta cómodo en su nuevo alojamiento. Algo parecía extraño cuando entré en nuestra sala de estar. La casa estaba anormalmente silenciosa, pero eso no era todo. Mi mirada recorrió la habitación, intentando determinar qué andaba mal. Entonces me di cuenta, todas nuestras fotos familiares se veían diferentes. Di un paso más cerca del enorme marco sobre la chimenea, que era de nuestro viaje a Yellowstone el año pasado. La foto estaba presente, pero yo no. Cada foto mía había sido cuidadosamente borrada, creando huecos embarazosos y recuerdos familiares que abarcaban los 3 años anteriores. Estaba parado allí, mi taza de café enfriándose, cuando escuché que la puerta del piso de arriba de Estela se cerraba suavemente. Los pasos de mi hijastra se detuvieron en la parte superior de la escalera. Obviamente había visto que estaba despierto. Después de una breve pausa, bajó, teléfono en mano, evitando deliberadamente el contacto visual mientras se dirigía a la cocina. «Buenos días», dije, mi tono tranquilo. El silencio que siguió fue denso, cargado de intención. 3 años. Ese era el tiempo que llevaba en la vida de Estela. 3 años de establecer gradualmente confianza, de noches de películas y ayuda con las tareas de matemáticas, de intentar estar presente sin ir demasiado lejos. A los 16 años, comenzó a alejarse. Esperaba la típica rebeldía adolescente, pero esto parecía diferente. Comenzó la semana pasada cuando me ofrecí a ayudarla con su proyecto de química. Había estado luchando con la materia y pensé que no importaba lo que yo pensara. Su comentario fue como una bofetada: «Deja de fingir que te importan mis calificaciones. No eres mi verdadero padre». Había escuchado variaciones de eso antes, pero algo en su tono era diferente, agudo e intencional. Mi esposa, Delilah, estaba en la cocina y debió haber oído, pero no dijo nada. Ese silencio se sintió como tomar partido. La tensión creció durante la semana. Pequeñas cosas, platos dejados en el fregadero con miradas significativas, puertas cerradas con demasiada fuerza, conversaciones que se detenían cuando yo entraba en las habitaciones. Delilah también se volvió distante, evitando mis intentos de aclarar lo que estaba pasando. «Ella solo está siendo una adolescente, Thomas. No lo hagas sobre ti». Pero todo estalló anoche. Estela estaba testeando durante la cena, lo cual va en contra de nuestras normas habituales. Cuando se lo recordé suavemente, tiró su teléfono. «Dios. ¿Por qué siempre estás controlando todo lo que hago? ¿Por qué simplemente no me dejas en paz?» «Estela», dije, «solo estoy tratando de... ¿De qué? ¿Jugar a ser papá? Ya tengo uno». Se levantó, la silla rascando contra el suelo. «¿Por qué simplemente no desapareces? Nadie te pidió que te esforzaras tanto. Es patético». Miré a Delilah, sin estar seguro de lo que esperaba: apoyo, mediación. En cambio, dejó su tenedor y murmuró con calma: «Quizás todos estaríamos mejor si lo hicieras». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. 3 años de recuerdos volaron por mi mente: el día que Estela se rió por primera vez de uno de mis chistes de papá, la noche en que me llamó llorando después de que su primer novio la dejó, y la orgullosa sonrisa de Delilah cuando Estela me pidió a mí, no a su madre, que la ayudara a elegir su vestido de graduación. Me levanté lentamente, con la comida a medio terminar. «Está bien», respondí simplemente. «Está bien», exigió Estela, pero algo parpadeó en sus ojos. «¿Incertidumbre quizás?» «Si así es como se sienten ambas». «Está bien». Subí a nuestra habitación y saqué mi viejo bolso de lona. Podía oírlas susurrar abajo, pero nadie subió mientras reunía suficiente ropa para unos días. Vi que mis manos no temblaban. Me sentí extrañamente relajado. Estela ya se había ido, muy probablemente a su habitación, cuando llegué. Delilah estaba parada en la puerta de la cocina, con los brazos cruzados. «¿Así que simplemente te vas? ¿Esa es tu solución?» «Dijiste que estarían mejor sin mí», respondí, buscando mis llaves y mi billetera. «Estoy respetando eso». «No, eso no. Yo no quise decir». Hizo una pausa. «Orgullo»,
ira o algo más le impidió decir lo que quería decir. Tomé mi bolso. Estaré en casa de Ryan. Ya encontraré algo más permanente pronto. Dudé en la puerta. Sabes, cuando Stella dijo esas cosas antes, me dolió, pero oírte estar de acuerdo. Eso rompió algo, Del. Conduje al apartamento de Ryan en soledad. Él me miró e inmediatamente preparó su habitación de invitados. Ese es el tipo de amigo que es. Apagué mi teléfono y tomé una pastilla para dormir de mi botiquín de viaje de emergencia. Esta mañana me desperté y vi la luz del sol entrando por cortinas desconocidas. Cuando finalmente encendí mi teléfono, estaba lleno de notificaciones: 13 llamadas perdidas, 8 de Delilah, 3 de Stella y 2 de Kim, mi hermana, 27 mensajes de texto, 4 mensajes de voz. Aún no los he escuchado. Estoy sentado en la habitación de invitados de Ryan, viendo el tráfico matutino de abajo y pensando en los lugares vacíos en nuestros retratos familiares. Quizás siempre estuvieron allí, pero no quería verlos. Mi teléfono vibra de nuevo. Es Stella. Después de todo lo que ha ocurrido, me encuentro mirando su nombre en la pantalla, preguntándome qué es tan necesario ahora, pero no estoy listo, todavía no. Alejarse no siempre es lo más difícil, es decidir si volver. Actualización 1. Antes que nada, me gustaría agradecer a todos los que dejaron comentarios positivos en mi publicación anterior. No esperaba una respuesta tan grande. Para responder a las preguntas más comunes: sí, he leído los mensajes; no, todavía no he respondido a ninguno; y sí, todavía estoy en casa de Ryan. Esta mañana comenzó como las demás, yo fingiendo concentrarme en el trabajo mientras miraba mi teléfono, debatiendo si debía romper el silencio. Entonces Ryan soltó una bomba durante el desayuno. Brian ha vuelto a la ciudad, anunció, deslizando su teléfono sobre la mesa. En Facebook había una foto del padre biológico de Stella publicada en un restaurante local hace 2 semanas. El mismo Brian que no ha pagado manutención infantil durante 3 años. El mismo Brian que se había perdido los últimos 4 cumpleaños de Stella. De repente, todo tuvo sentido. Volví a desplazarme por mis mensajes. Las comunicaciones de Delilah habían evolucionado de enojada a muy madura: Thomas, en lugar de huir, habla; y de muy madura a preocupada: por favor, haznos saber que estás bien, a algo más complicado. Su mensaje más reciente decía: hay algo que necesitas saber. Es Stella. Por favor, llama a Kim. Kim llegó alrededor del mediodía, lista con café y esa expresión seria que pone cuando está a punto de entrometerse en mis asuntos. Tienes un aspecto horrible, dijo, deslizándose en el sofá de Ryan. Gracias. Siempre es bueno verte tan bien, hermana. Ella no sonrió. Me encontré con Stella en el centro comercial ayer. Eso me llamó la atención. ¿Cómo está? ¿Reuniéndose con Brian para tomar un café? Ella no me vio, dijo Kim, observando mi reacción de cerca. Parecía esperanzada, ya sabes, esa mirada que pone como cuando intenta no emocionarse demasiado por algo. Entendí exactamente a qué se refería. Es la misma expresión que tenía Stella cuando fue aceptada en el campamento de verano el año pasado, como si tuviera terror de creer que algo bueno estaba sucediendo. ¿Sabías que él ha estado enviándole mensajes durante meses?, preguntó Kim, prometiendo que esta vez arreglará las cosas. Mi estómago se revolvió. Revisé el Instagram de Stella, algo que rara vez hago. Su publicación más reciente era una foto de ella con Brian. El pie de foto decía: tiempo en familia real. Las respuestas de sus amigos estaban cargadas de emojis de corazón negro y ninguno de ellos sabía los antecedentes. Ryan, que había estado escuchando en silencio, finalmente intervino. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez que apareció? Stella tenía 13 años. Recordé que Brian había llegado con grandes promesas, se quedó 2 semanas y luego desapareció de nuevo. Stella permaneció en cama durante varios días después. Delilah y yo pasamos meses recuperando su confianza y asegurándole que era suficiente, que merecía más. Como si fuera una señal, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de Delilah: él le está pidiendo que se mude con él. ¿Ella realmente lo está considerando? Por favor, Thomas, sé que estás enojado conmigo, pero ella te necesita. Comencé a escribir múltiples respuestas. Las borré todas. ¿Qué podría decir? Lo siento, me dijiste que desapareciera, pero ahora necesitas que reaparezca. Todo el evento parecía una broma terrible.
Luego siguió otra notificación, la última publicación de Estela en Instagram, una foto de folletos universitarios esparcidos por su cama. El titular decía, se avecina un gran cambio. A veces tienes que elegir tu camino real. Brian dijo esas palabras exactas hace 3 años, justo antes de viajar por todo el país para perseguir su verdadera pasión y dejar de responder a las llamadas de Estela. Kim debió notar algo en mi cara. ¿Qué estás pensando? Miré mi teléfono y leí el mensaje de Delilah. Luego dije en voz baja, estoy pensando en el día que me casé con Delilah. ¿Recuerdas lo que dijo Estela en su discurso? Como a veces la familia te encuentra cuando no la estás buscando. Kim asintió. Y ahora, suspiré, ahora está publicando sobre su verdadera familia y su verdadero camino, mientras Brian juega al padre del año. La tiene convencida. Mi teléfono comenzó a sonar y me detuve. Número desconocido. Thomas, soy la señorita Anderson de Riverside High. Soy la consejera vocacional de Estela. Sé que esto es inusual, pero necesito hablar con usted sobre algunos cambios preocupantes en los planes académicos y la conducta reciente de Estela. ¿Podría venir mañana por la mañana? Acepté la reunión, mis pensamientos acelerados. Estela había mantenido un promedio de calificaciones excelente desde el primer año, ansiosa por asistir a una buena institución. ¿Qué podría haber cambiado? Kim y Ryan me miraron con expectación mientras colgaba. Entonces, Kim preguntó, creo que es hora de dejar de guardar silencio. Tomé mi teléfono y finalmente abrí el correo de voz de Estela. Su voz era baja, a diferencia de su seguridad habitual. Sé que probablemente me odias ahora y lo entiendo. Solo. Necesito decirte algo sobre por qué dije esas cosas sobre Brian. Por favor, llámame. Algo en su voz me recordó a la niña de 13 años que revisaba el buzón todos los días esperando una carta que nunca llegaba. Tengo una reunión con la consejera mañana a las 9. Después de eso, creo que es hora de algunas conversaciones honestas, porque desaparecer ocasionalmente te permite ver las cosas con más claridad desde la distancia. El número de la escuela todavía aparece en mi pantalla. Junto a él hay una notificación de texto de Brian al chat grupal familiar, del cual todavía formo parte, grandes noticias. Gran anuncio en la cena de mañana por la noche. Tengo la sensación de que sé cuál será el anuncio y no dejaré que la historia se repita. Actualización 2. Pasé la última hora pensando en cómo escribir esta actualización. La reunión con la señorita Anderson reveló algo que no había esperado y lo que sucedió después. Bueno, permítanme empezar por el principio. Llegué temprano a Riverside High y observé a los estudiantes apresurándose a la primera hora. Un par de compañeros de clase de Estela me conocían y sus rápidas miradas y murmullos me informaron que ya habían circulado historias sobre mi ausencia. La señorita Anderson no perdió el tiempo. Después de que me senté, Estela presentó la documentación para retirarse de sus clases de colocación avanzada ayer, explicó, deslizando un formulario sobre su escritorio. También está renunciando al club de francés y al consejo estudiantil. Cuando pregunté por qué, dijo que se transferiría de escuela el próximo semestre. Se me oprimió el pecho. Estela había luchado mucho para ingresar a estos programas. Había estado contando con las actividades extracurriculares para sus solicitudes universitarias. Hay más, agregó la señorita Anderson. La semana pasada me pidió que enviara sus expedientes académicos a 3 escuelas diferentes, todas en California. Hizo una pausa y me observó atentamente. La misma ciudad donde Brian compró una propiedad recientemente. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a encajar. Saqué mi teléfono y le mostré el enorme mensaje de texto de anuncio de Brian. ¿Adivino? ¿Va a abrir un nuevo negocio allí? Ella asintió. Estela mencionó algo sobre una startup. Dijo que su padre necesita inversores familiares para ponerla en marcha. Regresó la habitual sensación de náuseas, la misma que recibí hace 3 años cuando Brian persuadió a Delilah para que le prestara dinero para un negocio seguro. Nunca volvimos a ver el dinero. Salí de la escuela y conduje directamente a nuestra casa. El automóvil de Delilah estaba en el camino de entrada. Pude verla caminando de un lado a otro en la cocina con un teléfono en la oreja. Me vio y corrió a abrir la puerta antes de que pudiera tocar. Él le pidió dinero, respondió rápidamente. Su fondo universitario. La ha estado llenando de promesas sobre esta startup tecnológica, diciendo que si invierte ahora, ganará lo suficiente para pagar cualquier universidad que quiera.
¿Dónde está? Tomando café con Brian otra vez. La voz de Delilah se quebró. Traté de decirle que es una estafa, pero me acusó de estar celosa de que finalmente esté dando la cara. Dijo que al menos él cree en sus sueños. Me senté en la encimera de la cocina. El mismo lugar exacto donde todo se derrumbó hace una semana. ¿Por qué no me dijiste que había regresado? Traté de manejarlo yo misma, exhaló. Me pregunté si podría mantenerlos separados. Ella negó con la cabeza. Entonces tú y Stella discutieron y ella dijo cosas terribles y yo simplemente entré en pánico. Me puse de su lado porque tenía terror que de no hacerlo ella se entregara por completo a él. Antes de que pudiera reaccionar. La puerta principal se abrió. Stella entró. Se quedó paralizada cuando me vio. Se veía diferente. Maquillaje aplicado cuidadosamente. Stella vestía una chaqueta cara que Brian probablemente le había comprado, pero sus ojos estaban rojos. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, sin embargo, su voz carecía de su agudeza típica. ¿Estás dejando tus cursos? ¿De verdad? Mantuve mi tono suave. ¿Qué pasó con el plan de Stanford? Los planes cambian, murmuró, evitando mi mirada. Papá dice. Brian dice, dije suavemente. Algo parpadeó en su rostro. Tiene conexiones por allá. La startup también está garantizada. Como si el clásico concesionario de autos estuviera garantizado o una franquicia de camiones de comida. Saqué mi laptop y abrí los documentos que había estado reuniendo durante la mañana. Investigué un poco. ¿Quieres saber el estado actual de registro de la empresa de Brian, o su informe de crédito, o sobre los 3 casos en curso de su anterior oportunidad de inversión garantizada? Las manos de Stella temblaron mientras agarraba la computadora portátil. Con cada clic y documento, la cuidadosa fachada se agrietaba un poco más. Cuando llegó a la demanda presentada por la abuela de su anterior hijastra para cobrar los fondos universitarios que le había pedido prestados, la primera lágrima rodó. Él dijo, tragó saliva, él dijo que había cambiado. Que quería recuperar el tiempo perdido, que podríamos ser una verdadera familia sí. Hizo una pausa y me miró. Un álbum de fotos, declaró. Necesitaba probar que lo estaba eligiendo a él, que tú eras la razón por la que permaneció lejos. Tú tomaste su lugar. Oh, cariño. Delilah se acercó, pero Stella retrocedió. Lo sabía, dijo en voz baja, creo que lo sabía, pero desesperadamente quería creer. Su teléfono vibró. Brian envió otro SMS. Ella lo miró durante un largo rato antes de apagarlo por completo. Tengo que irme, murmuró rápidamente, corriendo hacia las escaleras. Solo necesito pensar. La dejamos ir. A veces lo más generoso que puedes hacer es dar espacio. Han pasado horas. Delilah y yo hablamos, realmente hablamos por primera vez en semanas, sobre preocupaciones y errores sobre Stella, sobre Brian, sobre nosotros. Alrededor de la medianoche, me preparaba para volver a casa de Ryan cuando mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de Stella. Lo arruiné todo, todo está arruinado. ¿Podemos hablar? Digo, hablar de verdad, no sobre Brian, ni sobre dinero, ni sobre nada. ¿Recuerdas cuando solíamos tomar helado después de mis clases de baile y me dejabas hablar de los dramas escolares? ¿Podríamos hacer eso? Sé que no me lo merezco, pero te estoy escribiendo desde mi coche, que está aparcado afuera de nuestra heladería local. Se supone que está cerrada, pero el dueño nos reconoce. Hemos estado viniendo aquí durante 3 años. Se quedará abierto hasta tarde solo por nosotros. Stella acaba de llegar en el automóvil de su madre. Está sentada allí, probablemente reuniendo valor para entrar, exactamente igual que yo. A veces las conversaciones más difíciles comienzan con los pasos más pequeños o, en este caso, con helado de menta con chispas a medianoche. Actualización 3. Esa noche en la heladería lo cambió todo. Stella habló durante horas sobre la manipulación, las ansiedades y la culpa de Brian, pero fue algo que dijo al pasar lo que despertó mi interés. Brian le había pedido a Stella que consiguiera que los padres de sus amigos también invirtieran en su empresa. Algo hizo clic. Recordé las demandas que había descubierto, un patrón de atacar a familias a través de sus hijos. La rabia que había estado ocultando ahora tenía un propósito.
Sabes, expliqué cuidadosamente, lo que está haciendo no es simplemente éticamente incorrecto, es ilegal. Estela levantó la vista de su helado derretido. ¿Qué quieres decir? Le describí el fraude de valores y las técnicas de inversión ilegales. Sus ojos se abrieron mientras sacaba su teléfono y me mostraba las conversaciones grupales donde Brian estaba solicitando directamente inversiones de niños. Esa noche, después de despedir a Estela, hice algunas llamadas telefónicas. Kim tiene un amigo en la SEC. Ryan conoce a alguien en la oficina del fiscal de distrito. Por la mañana ya tenía un plan. Brian no se lo vio venir. Estaba demasiado preocupado por su gran cena de anuncio donde pretendía persuadir a Estela para que entregara su fondo de educación. También había invitado a los padres de algunos de sus amigos, añadiendo a la lista de posibles víctimas. La cena se celebró en un restaurante caro. Brian estaba en su elemento, hablando de conexiones en Silicon Valley y beneficios asegurados. Esperé a que llegaran los aperitivos antes de levantarme. Antes de que continuemos, dije, hay algunas personas que quisieran unirse a nosotros. Como si fuera una señal, 2 agentes federales y un investigador estatal entraron. El rostro de Brian cambió de confiado a confundido a aterrado en segundos. Brian estaba operando más de un fraude, al parecer. Los detectives descubrieron 7 esquemas fraudulentos diferentes en 3 jurisdicciones. Cada vez que se reconectaba con Estela a lo largo de los años, creaba nuevas víctimas. El clásico concesionario de automóviles que le costó sus fondos a Ale formaba parte de un esquema más amplio. La franquicia de camiones de comida seguía el mismo patrón, pero aquí está lo hermoso, esta vez se había vuelto descuidado. Lo había documentado todo en mensajes de texto y correos electrónicos a Estela, creyendo que ella nunca se volvería contra él. Cuando ella reenvió los mensajes a los investigadores, su destino quedó sellado. ¿Los padres presentes en la cena? Llevaban micrófonos ocultos. Cada promesa, mentira y oferta de inversión ilegal fue grabada. Brian intentó huir, derribando a un camarero antes de correr hacia la puerta. Dio 3 pasos antes de ser detenido por seguridad. Mientras lo llevaban, le dirigió a Estela esa expresión de cachorro manipulador con la que tantas veces la había engañado. Todo esto es un malentendido, cariño. Diles que soy tu padre. Estela se levantó, con los hombros rectos. Mi padre está aquí, dijo, tomando mi mano, y él acaba de verte obtener exactamente lo que mereces. Los investigadores descubrieron más de $2,30 millones en fondos robados. Brian estima entre 15 y 20 años. Su startup consistía únicamente en un sitio web y algunas fotos robadas de la oficina de una empresa tecnológica real. Pero la verdadera victoria no fue presenciar el arresto de Brian, fueron los breves momentos que siguieron. Estela colocó todas sus fotos con Brian en una caja y las donó a la fiscalía como evidencia. Dijo, con un dejo de su antigua sonrisa, que volvió a solicitar sus cursos. En vista de las circunstancias, la escuela fue comprensiva. En lugar de enojarse, los padres de sus amigos formaron un grupo de apoyo para familias afectadas por estafas similares. Algo bueno surgió de algo malo. Estela me pidió ayuda anoche con sus ensayos para la universidad. Ahora tengo una historia bastante única, explicó. ¿Cuántas personas pueden escribir sobre el derrocamiento del imperio fraudulento de su padre biológico? Delilah y yo estamos en terapia. Hay confianza que reconstruir y heridas que sanar, pero verla colocar meticulosamente mis fotos de nuevo en los álbumes familiares y enderezar cada una expresó más de lo que las palabras podrían decir. Estela bajó temprano esta mañana para desayunar. Llevaba un sobre. Encontré esto en mi habitación, explicó, pasándolo por la mesa. Brian me pidió que lo enviara la semana pasada. Es documentación de inversión para su startup. Supuse que querrías añadirlo al expediente de pruebas. Miré el sobre, luego a ella. ¿Quieres entregárselo a los investigadores juntos? Ella sonrió, la sonrisa genuina y sin reservas que tanto había extrañado. ¿Podemos ir por un helado después? Algunos podrían argumentar que la venganza fue excesivamente severa. Pase lo que pase, esa familia sigue siendo mi familia. Sin embargo, una verdadera familia no intenta robar tu futuro, una verdadera familia te protegerá, incluso si eso significa protegerte de otros parientes. La fecha de la sentencia de Brian es el mes que viene. Estela planea leer una declaración de impacto de la víctima. Pasó semanas trabajando en ella, reescribiendo cuidadosamente cada palabra. Me pidió que la revisara ayer.
Necesita un buen final, continuó, algo que demuestre que ya no soy solo su víctima. Creo que ya encontró ese final. Está en la forma en que mantiene la cabeza en alto ahora y en cómo ayuda a otros niños a identificar esquemas similares en los folletos universitarios de su escritorio, su ruta real, no la que Brian intentó venderle. Seguir adelante a veces implica asegurarse de que el pasado no daña a otros, y a veces la mejor retribución no es simplemente ver a alguien enfrentar las consecuencias, es prosperar a pesar de ellas. Vamos a tener una comida familiar esta noche, solo los tres. Estela está preparando su famosa salsa para pasta, que aprendió viendo vídeos de cocina conmigo durante el encierro del COVID. Cosas normales, aburridas y maravillosas relacionadas con la familia. Brian tendrá mucho tiempo para reflexionar sobre estas cosas desde su celda. Y así llegamos al final de otra historia aquí en Historias al Vuelo. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartir y suscribirte para seguir volando juntos por más relatos. Hasta la próxima aventura.